Ahora tengo también otro placer que permitirme, y es el de presentar a otro maestro que nació en Rosario, pero que hoy tiene vocación mundial, no solo porque trabaja en el Banco Mundial. Traté de hacer un chiste, pero no sé si fue divertido. Estoy hablando de el abogado de la vicepresidencia legal del Banco Mundial, ex juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, es abogado por la Universidad Nacional de Rosario y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la UCA. Fue profesor titular ordinario de concursos en la Universidad Nacional de Rosario, bueno, es autor de numerosos libros. Yo les hago una apuesta y les pregunto a los 192 participantes acá y a los más de 150 que están siguiéndonos a través de YouTube, o sea que estamos hablando de más de 350 personas que están online, si alguno en este momento en sus escritorios no tienen la ley verde de Ruillón, como decimos siempre. Realmente en sus libros, en su sabiduría, y a veces en ese texto, en pocas líneas, ha sabido sintetizar, que es lo más difícil, tantas cuestiones tan complejas que realmente, al menos en nuestros tribunales, es de consulta obligada. Además, es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, es miembro internacional del American College of Bankruptcy. Bueno, hablar de Adolfo es hablar, al menos en lo particular, de aquel que me introdujo en el gusto por el famoso artículo 4 y empezar a descubrir esas 7 reglas del derecho transfronterizo. Y yo aprovecho para agradecerle a Adolfo la generosidad que ha tenido, especialmente para conmigo, cuando sin conocerme me dio la posibilidad de asistir a uno de los eventos que el Banco Mundial hacía ya por el año 2004 en Río de Janeiro, de lo que por siempre le voy a estar agradecido. Era un simple estudiante del derecho transfronterizo, de la insolvencia, y con mucha generosidad tuvo a bien, con un simple mail que le envié, invitarme a escuchar a los maestros que hoy, muchos de los cuales están aquí presentes. Adolfo, agradecerte tu generoso sí, y bueno, él va a hablarnos del derecho de la insolvencia y la crisis global. Así que tienes tu tiempo y el micrófono para hablar. Muchas gracias, Sergio. ¿Se oye bien primero? Bien, muchas gracias, Sergio, por la presentación. Lamento haberte iniciado en el gusto por el artículo 4, pero gustos son gustos. Muchas gracias también, por supuesto, a los organizadores de estas estupendas jornadas. Lo único que lamento es estar reunido solamente en forma virtual, sobre todo cuando veo tantas caras amigas, conocidas, y tan distinguidos colegas y queridos amigos que hoy estamos, entre comillas, reunidos en Córdoba, cuando en realidad estamos reunidos en el espacio virtual. Pero bueno, así son las cosas. Y además tenemos que hablar de la crisis. Voy a tratar de ver si puedo compartir pantalla con un... me han deshabilitado el compartir pantalla. ¿No puedo pasar una transparencia? Ahí estoy habilitando, doctora. A ver, un segundito. Gracias. Ahí estaría habilitado. ¿Aparece? Sí, ahí aparece, doctor. Bien. Perfecto. El título es Derecho de la Insolvencia y Crisis Global. En realidad es la crisis y qué es lo que nos pasa con el derecho de la insolvencia. Enfrentamos una crisis que se la ha calificado como una crisis como ninguna anterior, porque tiene características que realmente
la hacen diferente. En primer lugar, el detonante de esta crisis ha sido un factor incontrolable, un factor impensado, una suerte de nevada en una playa del Caribe, algo que por supuesto es posible, pero es altamente improbable. Y esto es lo que crea esa incertidumbre que recién mencionaba Ariel Dazo, que expresó Aida. Este factor de la crisis, al no ser un tema corregible financieramente o económicamente, nos dejan la incertidumbre de qué es lo que nos va a pasar, cuánto va a durar, cuáles van a ser sus repercusiones, cuál va a ser la conducta de los seres humanos en sus hábitos de consumo y de relaciones económicas a partir de este momento. En segundo lugar, el alcance de esta crisis también la hace diferente de otras anteriores. Esta es la primera vez que tenemos una crisis totalmente global, o sea, el 95% de los países estará afectado por recesión, según estimaciones del Fondo Monetario del mes pasado, y la pérdida acumulada de la economía mundial es la bonita suma de 12 billones de dólares, pérdida estimada, pero es un 12 seguido de 12 ceros, lo cual es también bastante difícil de imaginar. Luego, las caídas de la economía han sido históricas, e incluso en los países industrializados más importantes. En el segundo trimestre de este año, estas cifras son de la semana pasada, son todas cifras oficiales de los institutos de estadísticas de cada país, la caída de la economía es fenomenal. En algunos casos es la mayor desde la Segunda Guerra y en otros es la mayor desde el siglo pasado. En la caída que se estima para Latinoamérica en 2020, en promedio, es la mayor desde que se llevan registros históricos. Y por fin, las respuestas macroeconómicas que se han dado también son de magnitud inédita. Las acciones monetarias de los bancos centrales han llegado ya a 107 billones de dólares en todo el mundo y las acciones fiscales, o sea, las ayudas del Tesoro a distintas unidades económicas o a particulares, también alcanzan una cifra absolutamente inédita de 6 billones de dólares. Si esto la hace diferente de otras crisis, en realidad donde no es tan diferente o se supone que no va a ser tan diferente es en el campo de la insolvencia empresaria. Como en el caso de otras crisis sistémicas, aquí las consecuencias van a ser similares o quizá más graves. Por ahora se han ido demorando gracias a esa enorme ayuda monetaria y fiscal de los bancos centrales y de los tesoros de los distintos países, pero en algún momento esta consecuencia de masivas insolvencias empresarias se van a ver en casi todos los países. Se estima que numerosas empresas del sector real no van a tener recursos ordinarios para pagar sus obligaciones en los próximos 12 meses. El Banco de Pagos Internacionales de Basilea estima que la mitad de las empresas del mundo por lo menos van a estar en ese problema. Ya en los meses de marzo y abril, por ejemplo, en Estados Unidos han cerrado para siempre 110.000 pequeñas y medianas empresas. En el sector financiero, por ahora, todavía afortunadamente no se ha sentido el impacto, pero es previsible un aumento de los préstamos impagos. En otras crisis esto ha ocurrido, se subió de promedios del 4% de préstamos en mora en la cartera de los bancos en los países precrisis hasta cifras del 30% en promedio, o peor todavía en Tailandia a fines de la década del 90, cuando el 47% de los préstamos que habían otorgado los bancos estaban impagos. En este momento, como les decía, no se refleja todavía con esta intensidad, pero ya, por lo menos noticia del New York Times del 14 de julio, bancos grandes de Estados Unidos están reservando miles de millones de dólares en previsión de incumplimientos de préstamos. Las cifras o las caídas del empleo también son dramáticas y muestran que esta crisis es global y es catastrófica. No me voy a detener en los cuadros que tienen en pantalla, pero fíjense que salvo Brasil, los demás son países industrializados, las caídas van del 40 al 60%. La única buena noticia es que hay alguna inflexión de las curvas luego de que empiece a reactivarse la actividad económica, pero con el gran interrogante de qué pasa si hay una segunda ola o empiezan los rebrotes, como ha ocurrido ya en algunos países que pasaron la primera ola cuando comenzó el verano en el hemisferio norte.
¿Cuál es el enfoque internacional para hacer frente a esta crisis desde el punto de vista de la insolvencia empresaria? El Banco Mundial sugiere, primero por supuesto, que cualquier respuesta depende del contexto económico de cada país. No hay un modelo universal, no hay un talle único que pueda servir para todos los países. Pero lo que se recomienda es hacer un enfoque organizado que contemple por lo menos 3 diferentes etapas. La primera, que es la de, para usar la metáfora de los infectólogos, aplanar la curva. Aplanar la curva significa evitar las quiebras prematuras y las liquidaciones masivas. ¿Por qué? Porque en este momento podríamos encontrarnos con liquidaciones de empresas que son estructuralmente viables y que si las condenamos a la liquidación se produce una enorme destrucción de valor, un enorme aumento del desempleo y un enorme perjuicio también para los acreedores, porque en la medida en que se liquidan masivamente bienes, el precio de los bienes se deprecia en un círculo vicioso, como ocurrió en las crisis después del 2008 en algunos países europeos, donde los precios de los activos reales cayeron 50 y hasta 60%. Para aplanar la curva, entonces, hay países que están adoptando medidas de tipo temporarios, como moratorias, o los países moratorias al estilo del estado de alarma español, o la que ha adoptado el Reino Unido, o Rusia, o Alemania, y otros países, y también medidas temporarias liberando de responsabilidad a los administradores en los países en los cuales, frente a la insolvencia de la empresa, se les obliga a iniciar un proceso de insolvencia formal. A fin de evitar entonces esta masiva presentación de concursos formales, se establecen medidas temporarias de liberación del wrongful trading en Inglaterra o en Alemania de la responsabilidad de administradores. Pero estas medidas son temporarias porque de lo que se trata es de pasar pronto a la segunda etapa, que es la etapa de la reorganización. Digo pronto porque el riesgo de prolongar demasiado la etapa de aplanamiento de la curva es crear empresas zombies, y las empresas zombies son un lastre sobre la economía y en consecuencia lo único que hacen es agravar el problema. En la segunda etapa de lo que se trata es de reorganizar la mayor cantidad de empresas posibles, dejando la liquidación, por supuesto, para las definitivamente inviables. Y aquí se trata de ampliar el menú de mecanismos de reorganización, facilitar las reestructuraciones extrajudiciales y establecer procedimientos para pymes. Es en este último punto en el que quiero detenerme en la segunda parte de esta exposición. La última etapa es la etapa del sobreendeudamiento de los consumidores, que por supuesto puede afrontarse en simultáneo con la segunda, pero es más fácil imponer una moratoria que proteja a los consumidores durante más tiempo y afrontar primero el problema empresarial. De todas maneras, este es un esquema de tipo organizativo del pensamiento más que una recomendación para seguir sí o sí. Procedimientos para pymes o procedimientos para MIPES, como se titula esta transparencia. Afortunadamente, hace ya varios años que hay iniciativas y textos internacionales en elaboración para dar respuesta al problema de las micro y pequeñas empresas. La sigla MIPE significa eso, micro y pequeñas, no medianas. Estas iniciativas comenzaron como iniciativas para pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, pero en la evolución, todavía no estábamos en crisis por la pandemia, hubo una suerte de acuerdo generalizado de todos los organismos en los que se debatieron los primeros borradores, en que a las medianas empresas había que dejarlas que fuera absolutamente opcional adoptar este tipo de estándares, porque es muy asimétrica la manera como los países miden cuando una empresa es mediana. Y en algunos países pequeños, sobre todo, o con economías poco desarrolladas, las únicas empresas que existen en realidad grandes son medianas para cualquier otro sistema de medida de otro país. De todos modos, en plena pandemia, estos textos internacionales a los cuales me voy a referir
aunque han sido desarrollados o se están terminando, teniendo en consideración las micro y pequeñas empresas, yo creo que aportan ideas muy valiosas también para los mecanismos concursales de empresas medianas. La primera iniciativa y texto internacional que está en elaboración y que está avanzado es el llamado régimen simplificado de la insolvencia, que es un régimen tipo guía legislativa. Lo elabora la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL por su sigla inglesa, y debería haberse quizá terminado ahora en el mes pasado, pero la reunión de la Comisión de UNCITRAL debió suspenderse por razones obvias. El otro es, y que van en paralelo, los principios para un régimen efectivo de insolvencia de micro y pequeñas empresas del Banco Mundial. A diferencia del anterior, que es una guía legislativa, el del Banco Mundial, es un conjunto de estándares, o sea, de principios que se integrarán a los principios de los efectivos regímenes de insolvencia y derechos de crédito o derechos de relaciones deudores y acreedores del Banco Mundial, y que junto con la guía legislativa de UNCITRAL conforman o conformarán los estándares en esta materia. El proyecto del Banco Mundial está prácticamente terminado, lo único que falta es hacerle una revisión de tipo editorial y publicarlo. Muy en breve va a ser publicado y va a estar a disposición. Algunas ideas que surgen, las principales ideas que surgen de estas iniciativas son las siguientes. En primer lugar, ¿cuáles serían los objetivos principales que un régimen de insolvencia para MIPES debería tener en cuenta? Hay dos pilares fundamentales. El primero es la palabra simplificación y el segundo la palabra descargo de obligaciones. De lo que se trata es de que estos regímenes de insolvencia, estas leyes o capítulos de leyes de insolvencia, establezcan regímenes simplificados que reduzcan la complejidad y los costos de todos los mecanismos judiciales, extrajudiciales o híbridos para reorganizar rápidamente y con flexibilidad las MIPES viables y liquidar de manera eficiente las no viables. Y el segundo pilar es establecer condiciones favorables y garantías adecuadas para el descargo de las deudas y el nuevo comienzo de los emprendedores que sean personas humanas o personas físicas en nuestra vieja terminología. Luego, otro objetivo es establecer salvaguardias básicas para proteger los derechos de todas las partes involucradas o afectadas por este tipo de procedimiento simplificado y, por fin, establecer un régimen efectivo para prevenir y sancionar el fraude, el uso indebido y el abuso de los procesos de insolvencia de micro y pequeñas empresas. Siendo estos los objetivos principales, luego tenemos que ver cuáles serían las características principales, yo voy a hacerlo de manera muy enunciativa y puntual, de esos procesos simplificados. En primer lugar, el presupuesto subjetivo. El presupuesto subjetivo debe ser toda persona humana o jurídica clasificada como MIPE por cada país, de acuerdo a criterios simples y bien definidos en la ley. Esto es, cada país determinará de acuerdo a criterios cualitativos o cuantitativos, pero muy claros, quiénes serán los sujetos elegibles para este tipo de procedimiento simplificado. En segundo lugar, en cuanto al presupuesto objetivo de la reorganización de MIPES, es la insolvencia o cualquier etapa temprana de dificultad financiera. Mientras que, por supuesto, para la liquidación o quiebra, el presupuesto objetivo es la insolvencia. De manera que las formalidades procesales y los plazos, el inicio y el cierre de estos procedimientos tienen que ser muy sencillo, rápido y económico. Y la presentación del deudor debe tomarse como presunción de presupuesto objetivo. Vale decir, acá de lo que se trata es de evitar
las discusiones que afortunadamente en nuestro sistema son pocas, pero sí existen en otros países, de los famosos procedimientos de prequiebra. Si existe una presentación del deudor solicitando un proceso simplificado, este debe abrirse de manera prácticamente automática. A su vez, se establece o se recomienda establecer la conversión procesal en ambos sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si se abre un proceso simplificado y se advierte que por su magnitud o complejidad no puede resolverse razonable o eficientemente dentro de estos mecanismos, debe el juez estar autorizado para convertirlo en un procedimiento ordinario o viceversa. Cuando se inicia un procedimiento ordinario, puede convertirse en simplificado si están dados los presupuestos para que se adopte el procedimiento sencillo en vez del más complejo. Por supuesto que la conversión de reorganización a liquidación y viceversa también. En segundo lugar, las formalidades procesales deben ser muy escasas y no ser complejas. O sea, todo lo que tiene que ver con verificación de créditos, comités de acreedores, juntas de acreedores, notificaciones, publicaciones, etcétera, deben o eliminarse si no hacen falta o simplificárselas al máximo. A su vez, debe tratar de instrumentarse en la medida en que se pueda, de acuerdo a los recursos de cada país, la informatización, la presentación online y formularios estandarizados. ¿Qué otras características? La administración de la empresa en un proceso simplificado. Si el proceso es de reorganización, la regla es la gestión queda a cargo del deudor o de sus administradores. Esta es la regla general. A nosotros no nos llamaría demasiado la atención, pero hay países en los cuales todavía en los procesos de reorganización se remueve a los administradores naturales o al deudor, pero lo que se establece es que si es necesario para proteger el activo o evitar el abuso, se supervisará la gestión por un profesional independiente. Quiere decir que es admisible, de acuerdo a esta recomendación, dejar al deudor gestionar la administración de la empresa sin supervisión en principio, a menos que exista el peligro de desprotección del activo o de abuso procesal. En cuanto a la liquidación, el principio es el inverso, hay que nombrar un liquidador, pero sin embargo se recomienda que la ley pueda contemplar circunstancias excepcionales en las que pueda dejar de nombrarse un liquidador. Por ejemplo, cuando no existen bienes. En cuanto a los planes de reorganización, los acuerdos preventivos en nuestra terminología, los requisitos simplificados para votar son altamente recomendados. Debe hacerse por medios electrónicos, si es posible, de la manera más sencilla que se pueda. Y además, una regla que me parece que es muy interesante, que es que se recomienda, por supuesto, que el plan se notifique debidamente a todos los acreedores, pero que si un acreedor debidamente notificado no vota negativamente, su silencio se considerará aceptación del plan y se considerará como voto afirmativo. Esto para facilitar la tarea de juntar los votos, como a lo que estamos acostumbrados. Se recomienda establecer mecanismos de consolidación o coordinación procesal para los procesos simplificados de una MIPE y sus no la consolidación sustancial, no por supuesto la unidad de masas de activos y pasivos, sí la coordinación procesal. Si los activos son insuficientes, lo que se recomienda enfáticamente es que la ley contemple un mecanismo para cubrir los costos del procedimiento. Cada país sabrá cómo hacer esto, con un fondo de garantía o de qué manera, pero que los costos de estos procedimientos pequeños tienen que estar cubiertos. En cuanto al marco institucional, ¿quién se ocupa de supervisar o de conducir este tipo de procedimientos? El principio al respecto, el principio general dentro de los principios del Banco Mundial es la gestión judicial, ¿verdad? O sea, es el Poder Judicial el que se ocupa de los concursos ordinarios y solamente cuando otro tipo de autoridades tiene delegadas este tipo de facultades, tiene que tener las mismas garantías de independencia que el Poder Judicial.
En el caso de las MIPE, por supuesto que el Poder Judicial puede seguir el que siga instrumentando este tipo de procesos, pero también se admite que los roles y las funciones en la implementación de los procesos simplificados se establezcan de acuerdo con el número y complejidad de los casos que existen en un país determinado, con el sistema legal y procesal de ese país, con la tradición jurídica y con los recursos disponibles en cada país. Y es por ello que se considera que es admisible que agencias administrativas independientes u otras instituciones independientes puedan actuar implementando estos procesos simplificados, siempre y cuando, por supuesto, exista la posibilidad de recurrir para revisar sus decisiones administrativas. Por fin, se recomienda que el sistema legal apoye y aliente el uso de la mediación, la conciliación y otras técnicas de resolución de disputas en los procedimientos simplificados de MIPES. Creo que acá me termina el tiempo, además de... no, perdón, me falta el descargo de las obligaciones. Rápidamente. El principio general en materia de descargo o de exoneración o de extinción de las obligaciones luego de haber pasado por un proceso de liquidación es que la ley otorgue el descargo de las obligaciones a los deudores de buena fe. ¿Por qué luego de un proceso de liquidación? Porque lo que no se dice es lo que exigen algunos países europeos, que es que además del proceso de liquidación, para ser liberado de los saldos impagos, el deudor debe ofrecer un plan de pagos después de haberse liquidado sus bienes para los próximos años. En estos principios generales que estoy comentando, basta con terminar el proceso de liquidación para que la ley pueda otorgar el descargo de obligaciones a los deudores de buena fe. ¿Cuáles son las características de este descargo? Lo que se recomienda es que sus costos sean reducidos, que las formalidades sean limitadas y que los requisitos sean mínimos, salvo para los descargos subsiguientes. Por supuesto, si algún deudor quiere usar a repetición 3 veces en un par de años, la ley puede establecer requisitos algo más severos en esos casos. La buena fe es un presupuesto del descargo, pero se presume y puede cuestionarse, vale decir, en principio el deudor, por supuesto, se presume de buena fe y que el acreedor que quiera cuestionarla o el juez, si de oficio advierte que existe una evidente intención de fraude, pueden denegar el descargo. La mala fe y el fraude, por supuesto, deben sancionarse y esto pueden ser causales para la demora, la denegación o la revocación del descargo. Las deudas excluidas del descargo deben ser mínimas, un mínimo número. Las que son habituales en otros regímenes, como por supuesto las deudas que provienen de responsabilidades establecidas por delitos, o las deudas alimentarias, o algunas otras parecidas, pero el número debe ser mínimo y la ley tiene que ser muy clara en su definición y, por supuesto, al ser excepciones al principio general del descargo, la interpretación de las excepciones es restrictiva y no pueden ampliarse por analogía. El periodo previo al descargo debe ser corto para permitir el nuevo comienzo del deudor liberado de las obligaciones y, por fin, las obligaciones insatisfechas en el procedimiento de liquidación se extinguen, aunque por supuesto se podrán pagar dentro del proceso de liquidación si aparecen nuevos bienes anteriores, sujetos a lo que nosotros llamamos el desapoderamiento, y las inhabilitaciones personales se recomienda que luego del descargo se minimicen o se cancelen. Acá sí se termina la presentación. Déjenme que elimine esto de la... María Fernanda, ¿me puede volver a la pantalla principal? A ver. A ver si lo podemos dejar de compartir. Ahí yo lo paré. Ahí está. Ahí lo paré. Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente un merecido aplauso al maestro Ruillón, porque además de ser claro, de usar PowerPoint, los números en billones, 12 ceros, asustan.
y realmente son los billones como los llamamos nosotros y no los billones americanos, ¿verdad, Adolfo? Eso es lo que más asusta, ¿no? Te agradecemos muchísimo esta perspectiva, esta mirada global que has traído, precisamente cómo, digamos, el mundo está preocupado por lo que está pasando y todos los trabajos y el abordaje de esta disciplina que en conjunto, y sé que en muchas de esas reuniones has participado y muchas liderado, en aras de encontrar alguna respuesta, y te agradecemos sinceramente que la hayas traído y compartido tan generosamente. Eduardo, si quieres, tenemos una propuesta de orden en cuanto al tiempo, y es que hay algunas preguntas. El tema es que estamos como desfasados en el tiempo. Yo diría hacer una pregunta o dos a lo sumo, y sin un corte. Habíamos puesto el home coffee break, que al final, como algunos podemos apagar la pantalla y mientras tanto ir y buscarlo para no perder esos 10 minutos, les proponemos continuar, ¿sí? Hacemos alguna pregunta, y una para Ariel y una para Adolfo. Por respeto, digo, les pedimos disculpas, quizás se las podamos pasar a los disertantes para que luego vía escrito se las transmitamos a las respuestas. Leeríamos entonces alguna de las preguntas. Ariel, no sé si está apagada la cámara, pero vamos a una pregunta al doctor Ruillón, de Javier Cosentino, a ver si hay alguna anterior, pero bueno. Dice, el proyecto de reforma del senador Bullrich prevé la creación de un fondo de 30.000 millones, no sé si de pesos, sí, de pesos debe ser, para otorgar garantías para el acceso a créditos de capital de trabajo para quienes hayan pedido concurso. ¿Le parece? Ahí se me fue la pregunta, perdón. Y era si le parecía viable, esto suele pasar. Se me fue. No sé si alguien la tiene la pregunta por allí. Javier Cosentino. Sí, acá la sigo leyendo yo. Si le parece viable como forma de financiamiento postconcursal para mis pymes, o debería el Banco Central de la República Argentina intervenir instando o exigiendo al sector bancario el otorgamiento de créditos como prevén otros proyectos, o ninguno. Realmente no me atrevo a contestar una u otra opción, porque estos son medidas de política legislativa que tienen que ver con lo macroeconómico. Medidas de tipo macroeconómico en la pandemia hay muchas y son importantísimas. A tal punto son importantes que es bastante ilusorio pensar que pueda haber soluciones por vía de negociación extrajudicial o concursal mientras no exista algún tipo de estabilización en la economía o algún tipo de medida macroeconómica tan fuerte como las que menciona el doctor Cosentino. Esto es una experiencia clara de las crisis pasadas. Si leemos algunas reflexiones o experiencias que se han aprendido de las crisis asiáticas, la primera que se aprendió es esta: hasta que no se estabilizó la nave y cesaron las turbulencias más fuertes, fue muy difícil poder pensar en soluciones. De manera que yo no me atrevo a dar una respuesta. Mi especialidad no es la macroeconomía desde ya, por más que haya citado cifras muy macro, como se dio Sergio, que efectivamente son billones de los nuestros, no billones de los norteamericanos. Creo que hay además otro tipo de medidas muy importantes que podríamos comentar para apoyar, por ejemplo, reestructuraciones incluso extrajudiciales, como la creación de agencias de gerenciamiento de activos, transferencias del sistema financiero de sus activos, o sea, los préstamos en mora a estas agencias, pero realmente creo que deberíamos dejarlo para otro tipo de
conversación multidisciplinaria donde seguramente algún experto en economía le podría dar una respuesta mucho mejor que la mía. Mi respuesta, si quiere, en síntesis, es ojalá cualquiera de ellas pueda ayudar a la solución de este lío. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, hay una pregunta para el doctor Dazo. Ariel, ¿estás ahí?